son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Es un gusto para mí, queridos hermanos, amigos, estar en esta ocasión compartiendo la palabra de Dios. Nos centraremos en esta oportunidad en el Salmo 63 y he llamado a esta meditación Dios, satisfacción del alma. Entreguemos este tiempo a Dios para que Él hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, gracias por una nueva oportunidad en que tenemos para oír tu palabra. Háblanos, por favor. Abre nuestro oído, los ojos de nuestro entendimiento. Señor, habla conforme a la necesidad de cada uno de nuestros hermanos, de los oyentes, de los que nos acompañan en esta hora, Señor. Gracias por todo. Te encomendamos este tiempo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. A modo de introducción al Salmo 63, y vamos a este precioso salmo, el contexto generalmente se refiere a David, quien fue quien escribió este salmo, cuando estaba huyendo. Algunos lo relacionan con su huida de la persecución que desató sobre él el rey Saúl, y también podría estar mencionándose la persecución y el golpe de estado, diríamos, más que persecución, que hizo su propio hijo Absalón al rey David. Podemos encontrar los pasajes de trasfondo a este salmo que David escribió en Primera de Samuel, el capítulo 23, 24, y en Segunda de Samuel, los capítulos 13 al 15. Ahí podemos ver cómo, en el caso de Saúl, él estaba persiguiendo a David para quitarle la vida, y de una forma muy injusta, porque David no había hecho nada prácticamente para que Saúl lo llegase a odiar. Y en el caso de Absalón, su hija Tamar, por ejemplo, había sido abusada por su propio hermano, Amnón, hijo de David. Entonces, cuando David se entera de esta situación, dice la palabra de Dios que se enojó mucho. Obviamente, entre otras emociones o sentimientos muy fuertes a causa de semejante situación. Amnón posteriormente fue asesinado justamente por Absalón, en venganza por su hermana, y termina huyendo y refugiándose en una ciudad que se llamaba Jesús, que era tierra de los arameos, lejos de Jerusalén, lejos del pueblo de Dios. Y dice que David lloraba por su hijo todos los días, le extrañaba y deseaba verle. Estuvo más o menos 3 años en ese lugar, y cuando volvió a Jerusalén, David ordenó que no viera su rostro, y por 2 años ni siquiera se visitaron, padre e hijo en este caso. Se nota que había un dolor en David, amargura por lo ocurrido. De todos modos, más tarde se encontraron
se abrazaron. David dice que besó a Absalón, su hijo, y este Absalón se fue haciendo de carros, de gente de a caballo, fue ganando, robando, dice la palabra, literalmente el corazón del pueblo, atrayéndolo hacia él mismo. Y después de cierto tiempo le da un golpe de estado. O sea, quiere ser también rey, y el rey David tiene, mejor dicho, que huir de Jerusalén junto con los suyos. Entonces, esta es la situación, este es el cuadro que nos presenta como trasfondo este pasaje, un cuadro de mucho dolor, mucho quebranto, aflicción, realmente de gran necesidad en la vida de David, quien tiene que huir al desierto. Tal vez nosotros individualmente o junto con otras personas nos encontramos en situaciones también difíciles, ¿no? Tal vez estamos atravesando o hemos atravesado o aún habremos de atravesar circunstancias complicadas, de mucho dolor, de mucha aflicción, de mucha necesidad. Si así fuere, el Señor entonces nos dice que confiemos. Y Él manda su palabra justamente para esos momentos, a fin de animarnos a perseverar en tiempos angustiosos y que podamos recibir su consuelo y así tener esperanza. Entonces, he dividido este salmo en 3 partes. El Salmo 63, de los versículos 1 al 4. Vamos a empezar esta parte que he denominado la necesidad apremiante del alma. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo David reconoce a Dios, pero es un Dios personal, es su Dios. Por eso le dice Dios y repite Dios mío, enfatizando que él conocía a ese Dios, a ese único Dios, y se relacionaba con él. Dios es un Dios personal y quiere tener comunión con cada uno de nosotros. En medio de esta situación, habiendo dejado sus comodidades, su casa, su palacio, David es consciente de su necesidad y de su escasez. Sus emociones, sus afectos, sus sentimientos, indudablemente están afectados. Solo Dios sabe los pensamientos que le vienen a la mente a David, tal vez preguntándose qué es lo que le deparará en el futuro. No podemos dejar de considerar la realidad difícil que pasaba. Mas el Salmo muestra, sin embargo, o a pesar de todo ello, a pesar de que vemos la necesidad a un material que pesaba sobre él, pero esta necesidad se ve superada por una necesidad mayor en David. Una necesidad del mismo Dios. Y él describe esta necesidad apremiante de su alma con una intensa sed. E involucra todavía todo su cuerpo, aún toda su carne le llama, en procura de hallar aguas frescas que le sacien
en un lugar desértico donde él se encontraba y árido. Entonces hallamos en David una disposición o para la búsqueda, diríamos. Fíjense el mismo versículo 1 cuando dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Expresa una búsqueda intensa, aún desde muy temprano, de madrugada, antes de involucrarse con otros afanes, otros asuntos, ¿no? Él de forma primicial empieza a buscar a Dios. Es un deseo intenso, repito, que involucra todo su ser. Las circunstancias que él vivía, el lugar donde se encontraba, fueron motivo justamente para impulsarlo a tener tal anhelo y su voluntad acompañó ese querer. De tal manera que él decidió ir en pos de Dios. Ahora, no es una búsqueda cualquiera, sino es una búsqueda con propósito. Leemos en los versículos 3 y 4, a partir del versículo 2, dice, para ver tu poder y tu gloria, para ver, así como te he mirado en el santuario. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Entonces es una búsqueda con propósito. No pierde el tiempo David. Esta búsqueda es para estar con su Dios, para tener comunión con Él, para llenarse de su presencia, para ser revestido de poder por el Espíritu Santo. Habla de ver, habla de contemplar el poder y la gloria de Dios. Es para contemplar y apreciar la gloria de Dios y la grandeza de Dios en la faz de Jesucristo, como dice la palabra. O sea, conocerle a Él, meditar en su persona y en lo que Él ha hecho por Él. ¿No dijo el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Y también hay alabanzas para alabarle. Así te bendeciré en mi vida. Es para volcar nuevamente la devoción al Señor en momentos muy difíciles. Y también esta búsqueda intensa se hace a través de la oración y también para orar, para clamar al Señor en esos momentos muy dificultosos. Dice, en tu nombre alzaré mis manos. Señal de dependencia, de clamor, sí, de lamento por la circunstancia muy difícil, pero un clamor a Dios en medio de ellas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos, por ejemplo, bajoneados por algo que nos está pasando? ¿Qué haces tú? ¿Huyes? ¿Te quejas? ¿Te dejas caer? ¿Protestas? Tal vez reniegas de Dios por la enfermedad que tienes, por la pérdida de trabajo o de algún ser querido, o porque algo no te salió como tú querías. Son situaciones complicadas las que nos ofrece y nos presenta esta vida, y difíciles de sobrellevar muchas veces. Pero consideremos que es mejor decir, como lo hacía el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Justamente estas circunstancias son oportunidades para inclinar nuestro corazón y confiar en la promesa de la palabra de Dios. Una de tantas que dice, por ejemplo, que Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Los muchachos se afligen, fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, dice. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, de los versículos 29 al 31. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. Santiago 5:13. David, experimentando en esa búsqueda del Señor esta mezcla de sentimientos en su quebranto, en su necesidad, así como también nosotros podemos estar experimentando. Esto nos lleva a lo segundo, los versículos 5 al 7 que dicen: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Veíamos una gran necesidad en el alma de David, una necesidad apremiante de Dios. Y ahora lo que vemos es la satisfacción del alma en Dios. Jesús dijo en alguna ocasión que busquemos y hallaríamos, porque todo aquel que busca, halla. Mateo 7, versículos 7 al 8. Dios es el más interesado, querido hermano, querido amigo, en dejarse hallar por nosotros. Si es que le buscamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. En otras palabras, podemos estar seguros y anticipar que Él vendrá y viene a nuestro encuentro cuando nos acercamos a Él. Y Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Él está con los que están con Él. Ahora, ¿cómo premia? ¿Cómo galardona a Dios a aquellos que le buscan de esta manera? Con Él mismo, dándose a conocer, robusteciendo nuestro espíritu con su presencia, dándonos más fuerzas que las del mismo búfalo, como dice un salmo, saciando nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, volcando nuestros pensamientos a Él, a sus propósitos, a su palabra, a lo que Él nos dice y nos promete en ella. David lo hizo así, buscó a Dios con todo su corazón, en circunstancias y momentos muy apremiantes, muy difíciles, y Dios fue propicio. Dios satisfizo su alma totalmente, aún en medio de su gran aflicción. Él describe de esta forma, en estos versículos que hemos leído, tal experiencia que él tuvo con Dios. Por ejemplo, en el versículo 5, en la primera parte, dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Estos términos meollo y grosura son significativos, ciertamente. David está pensando y está haciendo referencia a la parte más rica de la carne de los animales sacrificados a Dios y que eran ofrecidos a Él en olor grato, solo y únicamente para Dios. Nadie podía tomar de esa parte de los sacrificios. Diríamos, en otras palabras, lo más sustancioso, la esencia, lo más rico. Eso tipificaba y miraba hacia el Señor Jesucristo y su ofrenda, la ofrenda de sí mismo a Dios en olor fragante,
por causa de nuestros pecados. Él nos sacia con lo mejor. Aquí David se ve saciado con lo mejor. Compara esa saciedad en Dios con lo mejor. Y Dios ciertamente cuando le buscamos, cuando buscamos intensamente su presencia, cuanto más en medio de nuestra necesidad, Él sacia completamente nuestra alma. Y esta búsqueda no es solo de madrugada, como lo describe en el versículo 1, sino dice el versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, o cuando medite en las vigilias de la noche, sino también al acostarse, en las vigilias, en la madrugada, diríamos en todo tiempo, es un énfasis de esa búsqueda en todo tiempo, en todo lugar. Y ahí hay alabanza, cuando somos saciados por Dios, con Él mismo, con su presencia, cuando Él en esa búsqueda nos da vigor a nuestra alma, nos fortalece con vigor espiritual en nuestra alma. Hay alabanza, indudablemente. Como consecuencia de Él en nuestras vidas, se va a producir una mayor devoción en nuestros corazones hacia Él mismo. Hay distintas razones que motivaron a David y nos motivan a nosotros para bendecir el nombre del Señor, para alabar a Dios. Luego que le hemos buscado y Él se ha dejado encontrar y nos está llenando de Él mismo. Aquí el Salmo, por ejemplo, en el versículo 3 y 4 que hemos leído, dice, mejor, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Entonces, está mencionando David parte del carácter del Señor, sus atributos. Él es misericordioso. Él no nos da lo que merecemos realmente, aún en situaciones difíciles. ¿Te has puesto a pensar eso, querido hermano, amigo? Aún en situaciones complicadas, Él, Dios, que es justo, no nos da lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Él es misericordioso, su misericordia es mejor que la vida. En esos momentos podemos acordarnos, en esos momentos podemos, al contemplarle a Él, nos podemos acordar de sus atributos. Él es soberano, por ejemplo, Él está en control de todo. Sí, Él está en control de todo. Ninguna pandemia le pegó por sorpresa a Dios, ninguna eventualidad. Nada de lo que nos ocurre se le fue de las manos. Él es soberano, Él está en control de todo. Él está con nosotros, Él es omnipresente, Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él lo ha prometido, estar con nosotros hasta el fin del mundo. En esos momentos se recuerda el nombre del Señor. En tu nombre, versículo 4, la segunda parte, en tu nombre alzaré mis manos. El nombre de Dios, lo que Él es como persona. Él es fiel, Él es amor, Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio, Él es todopoderoso, Él es grande en amor, grande, amplio en perdonar. Él es tardo para la ira, grande en bondad y en benignidad, grande en misericordia. Entonces podemos, al meditar en Él, al contemplarle en estos momentos, en momentos de aflicción, al buscarle y al saciarnos Él
con su persona, podemos bendecir su nombre por lo que Él es, por su carácter, por sus atributos, por sus virtudes. Aquí David encontró en Dios su seguridad, su pronto auxilio, su socorro en sus tribulaciones, en las presiones que él estaba pasando en esos momentos. Nosotros también podemos encontrar lo mismo en Dios, porque Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas presiones, entremos en el reino de los cielos. Hechos 14, versículo 22. Pero ¿qué hacemos cuando estas circunstancias vienen? ¿A quién o dónde acudimos? Que seamos de aquellos que hacen de Dios su amparo y su pronto auxilio justamente en las tribulaciones, en las presiones de la vida. Notemos que en esta satisfacción que David halló en Dios, las dificultades y sus problemas, los problemas que atravesaba, no se fueron, seguían ahí, no habían sido resueltos aún. Eso se verá después. Recordemos que una vez muerto Saúl, David fue hecho rey. Una vez muerto Absalón, David recuperó su reino, fue restaurado por Dios a él. Pese a ello, en este momento de su vida, él está siendo ya encontrado en Dios afirmación, firmeza, centrada en el Señor. Igualmente puede suceder con nosotros. A veces Dios permite que nuestra fe sea probada por medio de aflicciones. Otras veces Él usa las circunstancias para tocar nuestro corazón y cambiarnos, transformar nuestro carácter, porque Él desea que nos parezcamos cada vez más a su Hijo, a Jesús. Es decir, para a la postre hacernos bien. ¿Qué les parece, hermanos? Amigos. Hermoso, ¿verdad? Esto nos lleva a lo último. Los versículos 8 al 11 dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Esta tercera parte que he denominado el apego firme del alma hacia Dios. Fíjense y prestemos atención a ese progreso y ese proceso en la vida de David. De estar quebrado, postrado por la situación, vacío, extremadamente necesitado. Al buscar al Señor intensamente encuentra satisfacción total y puede moverse aún por sobre sus mismas circunstancias. Y ahora que ha sido satisfecha su alma por Dios, no quiere irse, no quiere despegarse de Él. Su alma sigue al Señor. Su ser entero está adherido como sticker, diríamos, al Señor. Sus afectos, sus pensamientos y su voluntad han sido afirmados y están donde tienen que estar, en el Señor. Claro, ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Juan capítulo 6, versículo 68. Ahora es la diestra de Dios, el poder divino quien lo sostiene. Tu diestra me ha sostenido. En esos momentos difíciles,
Es bueno recordarnos a nosotros mismos las promesas de Dios y hablarle a Dios con sus propias palabras. Tú has dicho, Señor, no te desampararé, ni te dejaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué les espera a los enemigos? Aquellos que fueron causa de tanta aflicción. Pues dice, caerán, serán destruidos, serán porción de los chacales. Su boca será cerrada. Aquellos que hablan mentira. Así lo describe David en la realidad que él estaba viviendo. Sí, habrá condenación. ¿Qué de nuestros enemigos? Aquellos aún invisibles, porque no batallamos contra carne ni sangre. Serán condenados eternamente. Serán destruidos los que se oponen a que el rey elegido por Dios reine. Enmudecerán delante de aquel que es majestuoso, que es la majestad misma y juez justo sobre toda la creación. ¿Qué de las circunstancias? ¿Qué de los momentos complicados que atravesamos? Que hemos atravesado o en el futuro atravesaremos. Ten por seguro que pasarán. Y nuestras aflicciones también. Aún en la eternidad, la misma palabra de Dios describe que Él se encargará de enjugar cada una de nuestras lágrimas. Ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor. Por el contrario, la actitud de David es un ejemplo para nosotros, de un creyente con un corazón para Dios. Leemos en el versículo 11, la primera parte, el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Entonces, podemos alegrarnos por la gran salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Porque Él ha estado y está y estará con nosotros en todo momento. No dejes que el gozo de la salvación te sea quitado, ni aun en los momentos de más intensidad, de más presión. Más bien renueva. Como dice aquí, será alabado cualquiera que jura por él. Habla de la renovación, de ese compromiso de amor con Dios por medio de Jesucristo. Aquel que te amó y te lavó con su sangre de todos tus pecados. Esta es una experiencia que debe ser continua en cada uno de nosotros. O sea, hacer de Él en momentos difíciles nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestra roca firme, nuestro socorro, nuestro lugar seguro al cual podemos acudir con confianza y de manera continua, puesto que tenemos acceso a Él continuo. Entonces, Dios, satisfacción del alma. Que Él sea aquel que satisface todos nuestros deseos, todo nuestro ser. Que podamos hallar en Él, en circunstancias cuanto más difíciles para nosotros, de aflicción, de necesidad, que podamos hallar en Él esa satisfacción. Oremos, amados. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por ser tú a quien podemos acudir en todo momento y en todo lugar. Señor, que seamos como David, porque queremos imitar lo bueno, Señor. El cual te buscaba, Señor, en circunstancias tan difíciles, nosotros también, Señor. Si estamos pasando
circunstancias difíciles, te rogamos que motives nuestro corazón para buscarte y sé hallado de nosotros, Señor. Déjate encontrar. Danos fuerzas, da vigor a nuestra alma, Señor, con tu presencia, con tu palabra. Danos consuelo, danos esperanza en medio de la situación que cada hermano, cada oyente esté viviendo. Aún aquellos que no te conocen, Señor, que esta sea una oportunidad para que levanten sus ojos a ti y puedan invocar el nombre del Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y puedan encontrar en ti sus fuerzas también para continuar. Esperanza para lo que viene por delante. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Queridos hermanos, amigos, hasta otra oportunidad. El Señor les bendiga y adelante. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Sus faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.